Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, continuamos estudiando el libro de Primeras de Reyes, primer libro de los Reyes. En el Antiguo Testamento de la Biblia Jerusalén, vamos a leer desde el capítulo 21 en adelante. La viña de Nabot. Nabot se niega a ceder su viña. Tras este suceso ocurrió que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegado a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te daré su precio en plata. Respondió Nabot a Ahab: que Yahvé me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab en Jezreel se fue a su casa triste e irritado por la respuesta que le diera Nabot de Jezreel: no te cederé la herencia de mis padres. Se postró en su lecho, volvió la cara y no comió alimento alguno. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo: ¿qué pasa que está entristecido y no come alimento alguno? Él le respondió: hablé con Nabot de Jezreel y le propuse: dame tu viña por su valor en plata, o si lo prefiere, te daré una viña a cambio. Y me respondió: no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó: ya es hora de que esfuerce el poder regio en Israel. Álzate, come y se te alegrará el ánimo. Yo me encargo de darte la viña de Nabot de Jezreel. Escribió carta con el nombre de Ahab y lo selló con su sello, y la envió a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En la carta escribió lo siguiente: proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea. Sentad frente a él a 2 hombres hijos del diablo que testificaron contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces los sacerdotes los sacaréis fuera y los lapidaréis. Entonces los sacaréis fuera y los lapidaréis hasta que mueran. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel le ordenó, según lo escrito en la carta que les había remitido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los 2 hombres hijos del diablo, se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido lapidado y ha muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había sido lapidado y muerto, dijo a Ahab: álzate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que se negó a dártela por su valor en plata, para que pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot
el de Jezreel, para tomar posesión de ella. La palabra de Yahvé llegó entonces a Elías Tisbita, diciendo: Álzate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Se encuentra ahora en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablará diciendo: Así habla Yahvé, ¿ha asesinado y pretende tomar posesión? Por esto, así habla Yahvé: en el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Ajá, dijo a Elías: Así que ha dado conmigo, enemigo mío. Respondió: He dado contigo por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos de Yahvé. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de Ahab, libre o esclavo en Israel. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Basá, hijo de Ahía, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo: Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. A los de Ahab que mueran en la ciudad lo devorarán los perros, y a los que mueran en el campo lo devorarán las aves del cielo. No hubo otro como Ahab que se vendiera para hacer el mal a los ojos de Yahvé, instigado por su mujer Jezabel. Actuó del modo más abominable, siguiendo a los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a los que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. Al oír esta palabra, Ahab rasgó su vestido, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Se acostaba con el zagal puesto y andaba pesadamente. Llegó a Elías Tisbita la palabra de Yahvé, diciendo: ¿Ha visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traerá el mal en los días de su vida, sino en la vida de sus hijos. Pasaron 3 años en lo que no hubo guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Este dijo a sus servidores: Vosotros sabéis que Ramos de Galaad nos pertenece, y sin embargo no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Dijo a Josafat: ¿Vas a venir conmigo a la guerra contra Ramos de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: Yo haré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mi caballo como tu caballos. Josafat dijo al rey de Israel: Consulta en este día la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿Es de ir a la guerra contra Ramos de Galaad y debo desistir? Le respondieron: Sube, porque Yahvé te la entregará en las manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿No hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat: Hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio, pero yo lo odio, pues no me profetiza el bien sino el mal.
es Miqueas, hijo de Gimlat. Dijo Josafat: no hable el rey de esa manera. Llamó el rey a Israel. El rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo: trae enseguida a Miqueas, hijo de Gimlat. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos, vestidos con su gala, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria. Mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos, se decía: hijo de Quinana se había hecho unos cuernos de hierro, y decía: así dice Yahvé, con esto acorneará a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: sube contra Ramot de Galaad, tendrá éxito, Yahvé la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo: los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey. Que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos, y sea favorable lo que anuncie. Miqueas respondió: vive Yahvé, que lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó: Miqueas, ¿hemos de marchar en guerra contra Ramot de Galaad, o debemos desistir? Le respondió: sube, tendrá éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. Pero el rey dijo: ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo: he visto todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho: no tienen señor, vuelvan cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no me profetiza el bien sino el mal? Dijo Miqueas: por todo ello, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él, a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé: ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces unos decían una cosa y otra cosa, hasta que el espíritu se adelantó y de pies ante Yahvé dijo: yo lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿de qué modo? Respondió: iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo: lo engañarán y vencerás. Ve y haz como dice. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces se decía, hijo de Queaná, se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, preguntándole: ¿por qué camino el espíritu de Yahvé ha pasado de mí para hablar contigo? Miqueas respondió: tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trate de esconderte en la habitación más oculta.
Entonces el rey de Israel sentenció: prendan a Miquía y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo del rey, y les dirá: así habla el rey, meté a éste en la cárcel y alimentarlo a pan y agua de prisión hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó: si vuelve salvo es que Yahvé no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de los carros: no ataquéis a chico ni a grande, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: seguro que este es el rey de Israel, y los rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito, y viendo los jefes de los carros que no era el rey de Israel, dieron vuelta en su persecución. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de las corazas, y el rey dijo a su auriga: da la vuelta a los caballos y sácame de la batalla, porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey hubo de ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta que murió al atardecer. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. Al caer el sol corrió un grito por el campamento: cada uno a su ciudad, cada uno a su herencia, el rey ha muerto. Condujeron al rey a Samaria y allí lo enterraron. Lavaron el carro junto a la alberca de Samaria. Los perros lamieron su sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que Yahvé había dicho. El resto de los hechos de Ahab, todo cuanto hizo, la casa de marfil que edificó y toda la ciudad que fortificó, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Ahab reposó con sus antepasados y Ocosía, su hijo, reinó en su lugar. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Ahab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silgis. Siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los lugares de culto. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los lugares de culto. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, la bravura que demostró y la guerra que sostuvo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Varios de
tierra a los consagrados a la prostitución que habían quedado en el país en los días de Asa, su padre. No había rey establecido en Edom, un virrey actuaba como rey. Josafat construyó una flota de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fue porque la flota naufragó en Esión Geber. Entonces Ocosía, hijo de Acá, dijo a Josafat que mis siervos naveguen con los tuyos en las naves, pero Josafat no aceptó. Josafat reposó con su antepasado y lo enterraron con su padre en la ciudad de su padre David. Joram, su hijo, reinó en su lugar. Ocosía, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Rindió culto a Baal, se postró ante él e irritó a Yahvé, Dios de Israel, exactamente como había hecho su padre. Tras la muerte de Ahaz, Moab se rebeló contra Israel. Ocosía cayó del balcón de su cámara alta de Samaria y quedó malherido. Envió mensajero diciéndole: y a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón, para saber si me respondré de estas heridas. El ángel de Yahvé dijo entonces a Elías el tesbita: álzate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile: no hay Dios en Israel, para que vayan a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón. Por eso así habla Yahvé: de la cama en la que te has metido ya no saldrá, morirá sin remedio. Y Elías se fue. Los mensajeros volvieron ante Ocosía, quien le preguntó: ¿qué sucede para que hayáis vuelto? Le respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo: volved al rey que os ha enviado y decidle: así habla Yahvé, no hay Dios en Israel, para que envíe a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón. Por eso de la cama en la que te has metido ya no saldrá, morirá sin remedio. Le preguntó: ¿cómo era ese hombre que subió a vuestro encuentro y os dijo tales palabras? Le respondieron: un hombre con vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura. Él dijo: es Elías el tibista. Envió a Elías un jefe de 50 con sus 50 hombres, subió a donde estaba él y lo encontró sentado en la cumbre de la montaña. Le dijo: hombre de Dios, el rey ha ordenado, desciende. Elías respondió al jefe de los 50: si efectivamente soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres. El rey envió de nuevo otro jefe de 50 hombres que subió y le dijo: hombre de Dios,
así dice el rey, desciende sin tardar. Pero Elías le respondió, si efectivamente soy un hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Descendió fuego del cielo que lo devoró a él y a sus 50 hombres. El rey envió en tercer lugar un tercer jefe de 50 con sus 50 hombres. Subió el tercer jefe de 50, pero al llegar cayó de rodillas ante Elías y le suplicaba diciendo, hombre de Dios, te ruego ten consideración de mi vida y de la vida de estos 50 siervos tuyos. Mira que ya descendió fuego del cielo y devoró a los jefes de 50 anteriores y a sus 50 hombres. Pero ahora ten consideración de mi vida. El ángel de Yahvé dijo a Elías, desciende con él, no tema, no tenga miedo ante él. Se alzó y descendió con él donde el rey. Le dijo, así dice Yahvé, por haber enviado mensajero a consultar a Baal-Zebú, el dios de Ecrón, por eso de la cama en que te has metido ya no saldrá, morirá sin remedio. Y murió conforme a las palabras de Yahvé que Elías había pronunciado. En su lugar reinó su hermano Jorán en el año segundo de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque él no tenía hijo. El resto de los hechos de Ocosía, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a todos de una forma diferente, de una manera directa y de una comunicación personal. Elías, que está aquí en el libro Primera de Reyes, avisando al pueblo que estaba dirigido por reyes que violaban las reglas y las normas, los preceptos. Ahab, que era un rey manejado por su esposa Jezabel, que era una diosa de reyes de ídolos, de reyes que no solo que eran aborrecidos por Dios, sino que eran ídolos y habían corrompido a Israel a través de monumentos que le hacían a todas esas imágenes de diosas y dioses, y Jezabel era una sacerdotisa. Entonces Dios había prohibido el matrimonio con otras naciones idólatras, y Ahab se había casado con Jezabel, pero no solo eso, sino que hacía lo que ella decía y no respetó a Dios en ninguno de los momentos, solo cuando el golpe le daba y lo sentía. Aquí vamos a leer estos primeros capítulos de este libro Primera de Reyes. Vamos a irnos dando cuenta cómo fueron esos tiempos de el manejo del rey Acab con su pueblo, y cómo muere tal como Elías se lo profetizó, porque mandó a pedir la finca de su hermano israelita, y su esposa lo manda a apedrear. La palabra de Dios, al leerla, nos ayuda a entender la historia y la cronología del proceso del pueblo elegido de Dios hasta nuestros días. Pero es
la palabra de Dios inspirada y escrita aquí, plasmada a través de estas crónicas, importante para nosotros conocerla, escudriñarla, meditarla y analizarla, porque es curioso que eso pasó hace miles de años, miles, millones de años ocurrió, y nosotros todavía hoy la sentimos, que Dios está hablando a través de ella a circunstancias, condiciones, situaciones y cosas, naciones. Porque el hombre, al reconocer que Jesucristo es Hijo de Dios, que murió en una cruz por él, se da cuenta qué tan lejos había estado del amor de Dios, y se sentía incapaz de reconocer que Dios lo ama con un amor tan profundo que es capaz de dar a su propio Hijo para que Él tenga una reconciliación con su pueblo. Y Jesús se entrega gratuitamente para ver al Padre feliz con sus polluelos, que somos nosotros. Pero lo mejor de todo es que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y nos capacita para vivir una vida en unión y relación personal con el Padre, con el Hijo, y por ende el Espíritu es quien nos guía. El Espíritu que estuvo con Dios cuando creó el mundo, el Espíritu que estuvo con Jesús en el sacrificio de la cruz, y el Espíritu que lo llevó a la resurrección, y que al venir a nosotros, después de haberlo sentado a la derecha del Padre, nos redime, nos santifica a través de su unción para reconocernos hijos amados y queridos por Dios. Entonces, volvernos a Dios, respetar sus reglas, practicar la justicia y cumplir con su voluntad en cada una de nuestra vida. No importa los pecados que hayamos cometido, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa la situación en la que nos encontremos, Dios es por encima de todo eso. Un amor que perdura. Y Dios estuvo ahí con Ahab, estuvo perdonándolo cuando Elías se presentó en la era de las uvas que él quería, y que había muerto el dueño propietario de ella, pero que él se interesó porque él lo quiso para él quiso esa tierra para él. Y Nabot le dijo: es de mi familia, no te la puedo vender, yo no la doy, no la vendo, es una herencia. Ajá, no lo respetó porque la envidia, los celos y el orgullo, yo la quiero. Él era un rey caprichoso, él no obedecía a Dios, y sabemos que nosotros no tenemos por qué codiciar los bienes de otros. Debemos luchar para tener los propios bienes de nosotros. Entonces, al violar las reglas, pues las consecuencias se dejan ver. De manera que al morir Nabot fue sentenciado a Ahab, y Jezabel también. ¿Por qué? Le dijo: en el lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí también lamerán la tuya. Y a Jezabel dice que los tuyos que mueran se lo comerán las aves y los perros. Es decir, que fue una sentencia que Dios le dio a Ahab. Y aún así, Ahab se humilló y reconoció que Dios era Dios. Y Dios le perdonó y le dijo: no lo voy a hacer ahora, pero sí en el tiempo de tus hijos. Nosotros le debemos obediencia a Dios y debemos respetarlo, porque Dios, creador y conservador de nuestra vida, es el único que sabe cuándo, cómo y dónde. ¿Cuál es el último respiro de nuestra existencia?